Buenas noches, la siguiente exposición será dirigida por el grupo de 5 MBEA para nuestra clase de bioética. Como análisis de caso, el cual es el tráfico ilegal de fauna silvestre en aves y reptiles que se encuentran que se encuentran en el grupo de fauna del área metropolitana del Valle de Aburrá, como consecuencia del maltrato animal y cómo esto puede llevar a los animales a la eutanasia. En el segundo punto tenemos los principios o valores vulnerados, entre el cual el primero se encuentra el respeto, por lo que la UNESCO proclama que todos los animales tienen derecho al respeto y que el hombre no puede atribuirse el derecho a explotarlos. De lo contrario, esto será una violación a la misma. En esta ocasión, aparte de capturarlos y privarlos de su libertad, pues se les enseña de maneras deplorables. Entonces, pues en esta ocasión se estaría violando esta circunstancia y posteriormente se venden, se estarían explotando. Entre el respeto a los animales se incluye la protección de los mismos, lo cual se vulnera en el momento en el que se retiran de su hábitat natural, porque al llevarlos a otro lugar ellos se tienen que adaptar a un entorno diferente para el cual estarían eh, programados o para el cual estarían listos para adaptarse. Listo, como segundo valor vulnerado, pues tenemos la libertad. Entonces, pues según la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, todos los animales, sean salvajes o silvestres, pues tienen este derecho de libertad, el derecho a vivir libremente en su hábitat natural y a su reproducción, pues que es algo natural de ellos. Toda la privacidad de este derecho lleva a la violación del mismo y esto está estipulado en el artículo 4 de esta declaración, y si se vulnera este derecho, pues se van a tener las sanciones respectivas, pues debido a que el animal no está expresando su naturalidad y no está en un hábitat adecuado. Bueno, en cuanto a la justicia, según la UNESCO, todos los animales tienen en general un derecho a un trato justo. Y en el caso específico del trato ilegal, el del tráfico ilegal, perdón, eh, el valor se ve vulnerado, pues implica la muerte de un gran número de animales, afecta su calidad y expectativa de vida y causa sufrimiento físico y psicológico. Bueno, en cuanto al otro valor vulnerado, va a ser el valor de la paz. Es ahí donde vamos a tener en cuenta el Consejo de Bienestar de Animales, propuesto por Ruth Harrison, el cual dice que todo animal es libre de inconformidades físicas y térmicas, perdón, cosa que vemos pues vulnerada en este tema, en esta problemática, el cual es el tráfico animal y con mayor razón si tomamos como ejemplo a las aves, donde tenemos evidencias y observamos las condiciones de espacio ilimitado a las que estas son transportadas. El siguiente valor es la dignidad, el cual los utilitaristas afirman que los animales gozan de su propia dignidad como seres vivos. De acuerdo a esto, la ética es una cosa de justicia que pues, está basada en derechos. Todos los seres humanos tenemos la obligación de respetar y empoderar las capacidades de los animales y debemos saber que todos tienen derechos, pues, por encima de todas las cosas. Debemos nosotros como seres humanos tratar a los animales dignamente. Esto ya es una norma, pues, moral como seres humanos. Como siguiente valor está el valor de la integridad. El valor de la integridad se expone en el trabajo, pues, con el punto de vista de que inicialmente, o bueno, casi siempre la integridad del animal se ve expuesta y esta misma se vulnera, pues porque ya que casi siempre los animales que son traídos ilegalmente son para el uso de experimentos médicos o científicos. Y sobre este valor, la UNESCO dice que la experimentación animal que implique sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal, o sea, en el momento que en el tráfico ilegal ocurre, estas aves son llevadas para un fin también de experimentación y se les ve vulnerado, ya que no se encuentran en su hábitat natural y
En el segundo punto, en el tercer punto hablamos de la normativa, donde iniciamos con la Constitución Política de Colombia del 1991, en la cual pues citamos el artículo 80, en donde el Estado es el encargado de proteger y velar y garantizar el desarrollo sostenible de los recursos naturales. El fundamento de este es en base a que el Estado pues es el encargado de crear las leyes y decretos que se encarguen pues de proteger, como así mismo dice, de los recursos naturales y pues garantizar su protección. También citamos el numeral octavo del artículo 95, que habla de los deberes de los ciudadanos. En el numeral 95 nos habla de que el ciudadano colombiano es encargado de proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación, pues, por un ambiente sano. Esto es con base pues, en que los ciudadanos tienen este deber y que pues también pues son encargados de cumplir las normas estipuladas por la ley colombiana y pues proteger a la fauna pues, en la que están cerca. También citamos la ley 84 de 1989, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean eh, se crean como unas contravenciones y se regula lo referente al procedimiento y competencia. Pues esta ley la traemos acá con base en que esta ley es enfocada en la protección de los animales, hasta si ya generalizando, que sea general, tanto animales domésticos como silvestres, para el beneficio de ellos, para velar por su bienestar y su salud, y pues donde se van a terminar actos y se van a establecer sanciones en contra de las personas que actúen en contra pues, de los dos seres vivientes. También la ley 2811 del 74, que es el Código Nacional de Recursos Naturales y Renovables de la Protección del Medio Ambiente, donde nombramos el artículo octavo, en donde pues, se consideran a los animales de fauna silvestre dentro de esta ley. Por lo tanto, pues también están protegidos bajo esta ley. Entonces, también está el artículo 248, donde la fauna silvestre que se encuentra en el territorio nacional pertenece a la nación, salvo las especies de los zoocreadores y cotos de caza de la propiedad particular. Bueno, esto nos indica que los animales de fauna que son pertenecientes a la nación y por lo tanto pues, se encuentran dentro de la nación y son regidos bajo el Estado, pues, que son los encargados de protegerla. Nombramos el artículo 258, el cual pues regula la caza y demás actividades que se hagan respecto a la fauna silvestre, pues ya que que la administración pública pues tiene la facultad de determinar las áreas de protección y qué productos y qué fauna silvestre se puede trabajar, se puede cazar y pues que está permitido y que es legal y bajo qué condiciones. El artículo 260, en donde da facultad a las empresas que se dedican a la comercialización y transformación de materias primas derivadas de los animales silvestres. Esto es traído acá con el fundamento de que estas empresas son las únicas personas encargadas de tener el manejo sobre estos animales y también sobre sus derivados, lo cual le da legalidad. O sea, las personas que estén actuando bajo otro tipo de persona natural o jurídica, o sea, que no tengan ninguna de estas actividades y ya rijan estas actividades, practiquen estas prácticas de comercialización, pues son prácticas ilegales. También el artículo 161 que habla de las exportaciones hechas de las empresas, pues igualmente como nombramos anteriormente, pues esto pues, le da la facultad a ciertas entidades para que tengan un manejo
de exportar estas especies de animales a otros, pues a otros países, y la manera en que los hagan siempre y cuando se diligencien permisos y exigencias que realice el Estado para que pues se cumpla esto y velar por el bienestar animal en este procedimiento. El artículo 265, en donde se prohíbe la caza a especies de protección o la adquisición de estas especies o el uso de estos productos, pues ya pues esto también regula como el comportamiento de los individuos, digamos como se nombró en la Constitución, pues para que no apoyen esta práctica. También el artículo 169, en donde pues digamos que todas las normas de esta ley, la 2811, sobre los animales también están aplicadas para las especies acuáticas, digamos que muchos reptiles de los que hacen parte del tráfico ilegal, pues son especies acuáticas, como las tortugas morrocoy. El artículo 290, donde pues también nos habla de la introducción e importación de especies nuevas al país, pues también tiene como donde se protegen las especies naturales y el ingreso de nuevas especies, pues, o la implantación de nuevas especies, pues es un riesgo para el ecosistema, ya que pueden ser agresivas o pueden desequilibrar el ecosistema en donde vayan a ser introducidas. Y también, y por último, el artículo 293, que pues nos habla también como de algo similar a la importación e introducción de especies y material animal o vegetal al país, donde nos expone su potencial peligroso, el cual pues ya pueden ser como amenazas patógenas o epidemiológicas, pueden ser unos a las especies nativas. Bueno, también manejamos la ley 611 del 2000, por la cual se dictan las normas para el manejo sostenible de las especies de fauna silvestre y acuática. En esta ley se manejan dos artículos. Primeramente sería el artículo 15, en la cual se establecen que las cazas que se realicen deben tener una autorización o una licencia, la cual debe ser solicitada a la autoridad ambiental, en donde se deben establecer los especímenes que se van a recolectar, la cantidad que se va a requerir, el lugar, la época en la que se va a realizar y el método de captura que se va a utilizar. Todo esto debe ser avalado por un profesional en biología, ingeniería genética, ingeniería pesquera, veterinaria, zootecnia, ingeniería de los recursos naturales renovables y demás ciencias biológicas. Todo esto se da razón de que todas las recolecciones de fauna deben tener los menores impactos a nivel ambiental y el bienestar animal. Y pues claramente esta ley está omitida por el tráfico ilegal, ya que pues las personas que hacen este tipo de actos son personas inexpertas, de las cuales solamente esperan un beneficio económico y no piensan en ningún momento en el ambiente ni en el bienestar animal. Y el segundo artículo que manejamos es para las especies manejadas en fase comercial de zoocriaderos. En esta se establece que está prohibida la comercialización de los animales que no provengan de zoocriaderos cerrados o zoocriaderos mixtos en los cuales se haya aprobado una fase comercial de un ciclo cerrado de las especies. Todo esto se debe hacer porque la comercialización de especies silvestres debe estar autorizada por las autoridades ambientales y claramente también está siendo evadida por las personas que hacen la caza ilegal. Tenemos, por otra parte, la ley 576 del año 2000. Esta ley expide en el Código de Ética para el ejercicio profesional de nosotros, los médicos veterinarios isotecnistas y los zootecnistas. Se estipula el artículo 19, en específico el parágrafo 2, donde se dice que la cronicidad y la incurabilidad de
de un animal no supone como tal para nosotros como los veterinarios que podamos utilizar o aplicar la eutanasia. Entonces, como fundamento, supone como un deber para nosotros el asistir al animal y proporcionarle todos los cuidados médicos que él requiere. Sin embargo, si el profesional considera en estos casos, él puede rehusar su tratamiento y optar por la eutanasia. Por otra parte, tenemos el artículo 48, el cual cita que ante la evidente crisis generada por la diversidad biológica en nuestro planeta se considera responsabilidad inaplazable e inherente al ejercicio de estos profesionales propender, impulsar y apoyar todos los programas encaminados a la protección del patrimonio pecuario nacional. Entonces, nosotros como profesionales orientados en la zona pecuaria, tenemos como responsabilidad velar por todas las especies silvestres, de las cuales una gran porcentaje de las que están en nuestro país se consideran en estados de vulnerabilidad. Por otra parte, tenemos el artículo 50, el cual cita que es obligación moral y ética del médico veterinario en su ejercicio profesional promover y actuar prioritariamente en función del manejo racional de los factores ambientales, la aplicación estricta de su legislación, la defensa de poblaciones de animales silvestres y la conservación de ecosistemas animales. Este artículo fue citado como tal, ya que el profesional debe actuar a favor de estas poblaciones de animales silvestres y en mayor parte si estos pertenecen a una población de vulnerabilidad, en la cual, como ya dije, gran parte de los animales reptiles, de las especies reptiles y de aves en nuestro país están sometidos a esta condición. La ley 99 de 1993 como tal va a reordenar los sectores públicos encargados de la gestión y conservación del medio ambiente y de los recursos naturales. Especialmente en el artículo 85 se hablan de los tipos de sanciones que se deben generar a los que generen estos actos. Como tal, se subroga la ley 1333 de 2009. El Ministerio de Ambiente y las cooperaciones autónomas regionales imponen unas sanciones y unas medidas preventivas. Entre las sanciones tenemos que se pueden generar multas diarias de hasta 300 salarios mínimos mensuales vigentes. También se puede dar liquidación en el momento de dictarse la respectiva resolución. La suspensión de los registros y licencias que les permitieran vender animales como tal silvestres, que en algunos casos se podía. La otra es el decomiso como tal de estos animales y el cierre temporal definitivo de los establecimientos que promuevan esto. Por parte de las medidas preventivas se generan unas amonestaciones verbales y escritas, el decomiso también de los individuos o especímenes de fauna y flora, productos de implementos utilizados para cometer la infracción, suspensión como tal del lugar y también pues se generan corte de las licencias y de las autorizaciones en venta de estos y dentro de la cooperación autónoma regionales son las entidades públicas encargadas de proteger y conservar y preservar el medio ambiente y la fauna silvestre, así que establece sanciones a quienes promuevan estos actos. Bueno, también tenemos la ley 1333 del 2009, donde dice que por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. En este encontramos el artículo 5, donde se determina infracción a todo aquel que actúe o que incumpla y cause algún daño respecto a la ley 2011 de 1974, donde se considera el manejo de la fauna silvestre y pues por lo tanto a estas personas se les va a dictar
o se les va a mandar un cumplimiento con este código pues para sancionarlos. Bueno, en esta ley también está el numeral 6 y 11 del artículo 7, donde se busca una infracción a todo aquel que también atente contra la vida de las especies silvestres, ya que estas tienen un papel importante en el ecosistema, y el causarles un daño o hacerles algún tipo de mal, pues esto conlleva a una alteración de este mismo ecosistema. Entonces, en esta ley se considera que para esas personas que han atentado contra una especie, digamos, en peligro de extinción, se les dicte una ley por el valor de la especie que se está afectando. También tenemos el parágrafo 3 del artículo 13, donde dice que el evento de decomiso preventivo se deberá poner a disposición de la autoridad ambiental los individuos y especímenes aprehendidos, productos, medios de implementos decomisados o bien al acta mediante la cual el dispuso de destrucción, incineración y entrega para su uso y consumo por traerse los elementos presentes peligros o perecederos que no puedan ser objeto de almacenamiento y conservar en los términos del artículo 49 de la presente ley. Esto nos quiere decir que pues todo aquel que incumpla con estos reglamentos, por decirlo así, será llevado a un juzgado, por decirlo así, para dictarles su sentencia y pues llevarlo con estas leyes pues para darle el castigo que se les debería dar y decomisar todo aquel espécimen que está en este peligro. Bueno, adicionando entonces al código de ética, entonces está que pues vamos a adicionar el artículo 10, en el cual se menciona que el médico veterinario debe siempre dispensar los servicios de medicina siempre que el animal lo necesite y sin más limitaciones que las que se expresa en la ley o las que estén en contra de la moral o la honestidad del profesional. Pues acá básicamente se expone que el médico veterinario posee la competencia necesaria para salvaguardar la vida de un animal y solamente es posible rehusarse cuando se esté atentando contra la moral o la honestidad de ese profesional. Además está el artículo 15 en el cual dice que el médico veterinario debe ser siempre consciente de que la base en la que trabaja es el animal, las poblaciones, el material genético y todas sus actividades van a estar siempre encaminadas a que la producción, la transformación, la comercialización, la salud, la docencia y la investigación deben siempre estarse enmarcadas en un trato digno, humanitario, y pues esto implica el respeto a todos los seres vivos de la naturaleza. Entonces acá el fundamento es que se establece que lo primordial en el actuar del profesional respecto a la vida siempre debe ser un trato humanitario en el cual pues aplicado para el caso de nosotros que pues, este caso que es la eutanasia en fauna silvestre, siempre debe estar enmarcado dentro de un protocolo en el cual se asegure que el animal no va a sufrir ningún tipo de daño ni estrés durante el procedimiento. El artículo 16 además habla de que solamente se van a utilizar los medios diagnósticos preventivos, terapéuticos, que estén debidamente aceptados y reconocidos. Pues entonces acá está relacionado con lo anterior, donde se habla sobre los protocolos en cuanto a la eutanasia, que siempre se deben asegurar que los animales no sientan ningún tipo de dolor o estrés durante el procedimiento. Y pues por último vamos a incluir el parágrafo 20, en el cual se define la eutanasia como una muerte sin dolor, y esa podrá realizarse bajo la voluntad y previa autorización del usuario de los servicios veterinarios y responsable del animal,
considerándose siempre que la eutanasia en medicina veterinaria es un recurso terapéutico que se puede utilizar también como una medida sanitaria y pues en estos casos es siempre obligatorio. El método aplicado siempre debe ser farmacológicamente aceptado, humanitario e indolor. Entonces, pues esto siempre viene relacionado con los protocolos de eutanasia en el cual pues el animal no debe sentir ningún tipo de dolor. Bueno, también tenemos el decreto 1608 de 1978, donde nos dice que por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales, Renovables y de Protección al Medio Ambiente a la Ley 23 de 1973 en materia de la fauna silvestre. Básicamente lo que este decreto nos dice es que toda especie, o bueno, que acá lo que se busca es proteger, conservar, preservar y restaurar cualquier especie que esté en peligro de tráfico ilegal. Lo que busca también esta ley es que, digamos, esas especies que han sido víctimas de estos tráficos no sean especies en peligro de extinción, y si lo son, que se les haga un procedimiento adecuado para su reintegración al ecosistema o a la fauna donde se encontraban. Este artículo lo que busca, bueno, es prácticamente la protección de estas especies que están en peligro de extinción, y llevar a la persona que atenta contra estas especies o sea, es que estas personas que atentando contra estas especies busquen un beneficio propio, es donde que estas personas las quieren llevar a juicio, por decirlo así. Bueno, con el decreto 4688 del 2015, por la cual se reglamenta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, se manejan también dos artículos. El artículo 14, en el cual se deben otorgar licencias ambientales para la caza comercial, qué pena, en los casos previamente, que previamente el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial haya fijado las especies y cupos globales de aprovechamiento. Todo esto se debe autorizar para una caza en las áreas en las cuales el ambiente y los lugares críticos, qué pena, los lugares donde se realizará la caza no deben estar incluidos pues las zonas en donde las especies nativas o migratorias tengan como lugar de supervivencia o como zonas de alimentación. Además, los especímenes que estén bajo la categoría de amenaza o que tengan algún tipo de restricción deberán ser ratificados por el país. En el artículo 15 se habla de que las autoridades ambientales y regionales tienen que efectuar un análisis de cada uno de los permisos que se vayan a otorgar a nivel de la autoridad ambiental para así aprovechar correctamente las especies y adoptar cada una de las medidas de protección. En caso de que se vea algún tipo de inconsistencia en las licencias que se den, tienen toda la autoridad para revocarlas. Todo esto se hace porque muchas de las especies silvestres están protegidas por estas y muchas leyes, porque pues su caza de alguna u otra manera está afectando al ambiente y la conservación de las mismas, o pueden ser hasta el alimento de otras especies y se estaría afectando una especie externa. Por esto pues se tienen que cuidar tanto las áreas de protección y las áreas que son usadas por las aves o especies migratorias como tal. El hecho de que se tomen especies en peligro de extinción o que estén bajo un estado de protección, significaría que se está atentando directamente contra la nación y deberán tomar acciones legales. Bueno, tenemos la ley 1774 del 2016,
donde se modifica la ley 84 de 1989, donde tenemos el artículo 3, que básicamente como que mencionan más a fondo las 5 libertades de los animales y además también sobre la solidaridad social que tienen los ciudadanos en el momento en que ellos quieran ayudar cuando un animal se encuentre en peligro o pues su integridad física se vea afectada. También tenemos el artículo 339A que habla de las ¿cómo se dice? De los problemas, o sea, se me olvidó. De las condenas que puede llevar a las personas que cometan actos contra los animales, que puede llevar de 12 a 36 meses en cárcel, y también se les puede multar de 5 a 60 salarios mínimos vigentes. Por otro lado, tenemos la Ley 17 de 1981, que es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, donde mencionamos el artículo 6, que es sobre los permisos y certificados que debe tener las personas que quieran comercializar las especies, donde cada permiso debe tener información detallada sobre el animal. Y también el artículo 13, que habla más que todo que si el comercio de esa especie se ve afectado o tanto tanto en su vida natural, que se saca de su país y se integra a otra, si se ve afectada, la seguridad de ese país, o bueno, en este caso de Colombia, puede tener el permiso para que diferentes médicos o investigadores vean la posibilidad de que esa especie sea integrada o no a la nueva fauna del país. Y ya. A continuación vamos con el marco de referencia. Bueno, en cuanto al marco de referencia, entonces vamos a tener que el Valle de Aburrá se encuentra ubicado en la cordillera central de Antioquia, hace parte de la cuenca del río Medellín y está compuesta por 10 municipios, los cuales cuentan con políticas administrativas independientes. Básicamente, pues acá hablan de que lo que se hace es que viendo la situación que hay, lo que se implementa, lo que se busca es integrar toda la normativa, todos los municipios en una sola normativa y pues la idea es haciéndolo por pares, ejecutando planes y proyectos de programas ambientales y entre otros objetivos. Entonces, en cuanto al tráfico ilegal de especímenes silvestres, es considerado a nivel mundial como una de las principales causas de disminución de las poblaciones naturales y en Colombia la caza y la comercialización de la fauna silvestre es un gran problema debido principalmente a la falta de, a la alta demanda que presenta en el territorio nacional y pues estos los tiene catalogados como el tercer negocio de carácter ilegal más rentable en el país después del tráfico de estupefacientes y la venta de armas.
Em, en Colombia, pues la mayor parte de la biodiversidad es de aves, contando con alrededor de Buenas, 1932 sí. especies. Es que eso me toca a mí. Dale, pues, sigue. En Colombia, el país con mayor biodiversidad de aves. Y en el Valle de Aburrá, donde se basa nuestro estudio, se encuentran 509 de ellas especies, donde entre estas podemos encontrar el canario costeño, el azulejo común, el barranquero, el sirirí y el papayero gris, entre otras y muchas más especies. Lo cual esto genera que, por su bonito color y su gran belleza, sean traficadas para, pues, posteriormente o vender sus plumas o ser encerradas en una jaula para que la gente las pueda ver. Bueno, en cuanto a la parte de los reptiles, pues está en esta parte metropolitana del Valle de Aburrá, no solo se encuentran amenazados, especialmente las serpientes, sino que también el temor es por parte de los seres humanos. Entonces pasa que pues, el tráfico de especies se caracteriza porque lo que tiene pues, es la piel seca, dura y pues con las escamas y todo para hacer mascotas exóticas. Por ejemplo, hay unas especies en específico que son las más vulnerables, que son los lagartos del género Anolis, el gecko de cabeza amarilla, las culebras del género Dipsas y pues muchas especies más. El maltrato animal comprende en sí todos aquellos comportamientos por parte del hombre que vulneran los principios de los animales y pues causan algún tipo de dolor o sufrimiento. Este puede ser intencional o no y son socialmente inaceptables. En cuanto a los dilemas de que enfrentan los médicos veterinarios, la eutanasia pues es siempre uno de los más comunes. Entonces hay que tener en cuenta que en cuanto a lo que es la fauna silvestre decomisada, esto siempre viene siendo una de las opciones que hay pues para resolver el problema que se ha causado, pero tiende a ser siempre una de las últimas, ya que pues hay otras medidas que se pueden realizar y pues definitivamente si no fueron satisfactorias se opta por la eutanasia. Como ya lo dijimos, la eutanasia pues se define etimológicamente como una buena muerte. El término pues es usado en medicina veterinaria eh, refiriéndose a inducir la muerte de una manera en la que el animal no sienta dolor, mantenga siempre el mínimo de estrés, muera de una manera tranquila y usando medios farmacológicos, los cuales van a inducir la inconsciencia y pues seguido de eso será la muerte. Cabe resaltar además que el médico veterinario puede rehusarse a realizar una eutanasia si considera que el caso no lo amerita y pues además puede optar por la objeción de conciencia, hablando pues sobre algo que va en contrario a la moral de él y bajo esta circunstancia pues nadie puede obligar. La pérdida de una especie de la fauna conlleva pues a los impactos nocivos al ecosistema, causando consecuencias que afecten los ciclos biológicos de otras especies y el desequilibrio que va a generar dentro de ese ecosistema. El tráfico de estas especies de aves y reptiles generalmente desde el momento de su captura hasta el destino en cualquier lugar del país, son en condiciones muy vulnerables y donde 9 de cada 10 ejemplares mueren durante el transporte ilegal y gran parte de los que aún viven resultan con lesiones y contagio de algunas enfermedades procedentes de las mismas condiciones del transporte. El manejo y el pronóstico de estos animales muchas veces no va hacia la rehabilitación debido a las lesiones donde la eutanasia para ellos es una de las opciones principales.
Bueno, seguimos con las alternativas que elegimos como tal en nuestro grupo. Como próximos médicos veterinarios y zootecnistas, debemos iniciar por generar algún tipo de conciencia colectiva y contribuir a la educación y a la falta de desinformación que puede tener la población en general en cuanto a este tipo pues, de maltrato o bueno, ilegalidad con el tráfico de estas especies. Tenemos que dar a conocer las consecuencias que este acto pueda tener en cuanto a la destrucción del medio ecológico y también reconocer y como enseñar cuál es el cuidado óptimo para este tipo pues, de especies. Bueno, lo Como siguiente segunda, que es, dale, dale. como segunda alternativa, bueno, como en la primera alternativa se habló de desinformación, esta misma genera que mediante el tráfico ilegal se genera un daño colateral del individuo, tanto como físico y psicológico, y después de generar este alto daño hacia el, bueno, en este caso el animal silvestre, se llegue al coaccionar o a realizar el accionar de la eutanasia. Bueno, en cuanto a lo que se trató en delimitar la zona urbana y la zona natural por medio de una reserva con el fin de disminuir el crecimiento del área metropolitana, encontramos como pros que se reduciría el contacto del ser humano con las especies que habitan en el valle, que se mejoraría la calidad de vida de los animales dentro de la reserva y que se aumentaría el número de especies, disminuyendo la probabilidad de extinción. Y en contras, que la negociación de la reserva por falta de capacidad de plan de ordenamiento territorial. Pasa que si dentro del plan de ordenamiento territorial no casa con la infraestructura de la reserva, no va a ser aprobada. Una inconformidad mobiliaria por parte de la población, pues porque se genera una costumbre y una cultura de tener contacto con el animal y es algo como muy drástico de cambiar. Y la expedición de decretos y normas enfocados en intereses personales que no permitirían la habilidad del proyecto, entonces ahí abordamos una gran parte que sería en base a la corrupción, con lo que tiene que ver con la aprobación para crear la reserva dentro del plan de ordenamiento territorial. Por otro lado, no comprar animales silvestres en el comercio clandestino ni artesanías realizadas con los derivados de animales como plumas y pieles. Entonces, dentro de los pros, tenemos que disminuir la demanda de animales y influyendo en la oferta. Entonces, ya no se buscaría como el equilibrio como tal en lo que se genera y disminuir la probabilidad de la caza furtiva. Y como contra, que se afectaría la microeconomía dependiendo de los derivados de animales, ya que muchas partes del país y de los municipios que dependen de la caza y de lo que extraen de los animales para poder mantener su propia economía. Pero para eso, el Instituto Humboldt elaboró un estudio en donde decía que las personas o las poblaciones que tuvieran que depender económicamente de la caza de un animal para poder sacar de sus derivados, debían buscar un equilibrio entre la reproducción del animal para que se mantuviera en su hábitat natural, en los índices de población normal, y de la misma manera que la caza que ellos generaran no generara un impacto tan grande dentro del ecosistema. Bueno, otra alternativa que planteamos fue denunciar frente a las autoridades competentes a aquellas personas que hagan parte de la caza furtiva, comercialicen o compren animales silvestres, pues siendo partícipes del tráfico ilegal. Dentro de los pros, encontramos que esto disminuiría el índice de caza ilegal y que permitiría el reintegro de los animales que puedan ser recuperados a la vida silvestre. Y un contra, encontramos que la denuncia puede poner en peligro la seguridad pues de las personas que hagan la denuncia. Bueno, otra alternativa que planteamos es realizar un plan pedagógico en áreas donde se ha identificado el tráfico ilegal, en el cual se siembre conciencia a la población cercana sobre la importancia de los animales silvestres en su hábitat, pues las consecuencias del tráfico ilegal,
con el fin de evitar la compra de los mismos y sus derivados, y la población realice la respectiva denuncia ante las autoridades competentes sobre la práctica de esta actividad. En pro, encontramos de que, bueno, en caso de que la comunidad decida aplicar lo aprendido, pues habrá una mayor cobertura y vigilancia sobre esta práctica, por lo cual, como consecuencia, podría reducir esta práctica, y también se disminuiría el sacrificio de animales silvestres por parte de la población, lo cual es causado muchas veces por ignorancia de la misma. En contra, encontramos que también la comunidad, al estar en libre albedrío para, pues, tomar esta decisión, les podría hacer caso omiso y no tenerlas en cuenta, pues, o sea, no, lo cual, y pues de hecho antes podría como un poco aumentar el tráfico ilegal, y pues también la comunidad sería cómplice de esta práctica, pues ya de una manera más consciente. Otra alternativa es instaurar un Plan Nacional de Protección a la Fauna Silvestre, en donde se estipulen penas significativas a quien cometa estos delitos. Se realice un mayor control a nivel fronterizo y control de las zonas donde hay comercialización de estos animales silvestres y sus derivados. Este plan deberá incluir centros de rehabilitación, la fauna en áreas donde el tráfico se ha identificado para mitigar y solucionar daños causados a los animales silvestres, y decomisados de manera pronta, con el fin de que estos puedan ser sanados, rehabilitados y ser posible reintegrado a su ambiente. En los PRO tenemos que, pues, por medio de las condenas carcelarias, se asegura que la persona no incurra más en el tráfico de estas especies, ya que a medida que pasan los años las leyes se actualizan y las condenas, pues, van en aumento, puede ser entre meses y años, y esto logra que ya mucho más en cada uno de los entes que intervengan en estos actos. Las multas económicas son otra alternativa para disminuir estos delitos, debido a que el incurrir en este puede recibir una multa de hasta 5.000 salarios mínimos legales vigentes, y al ser valor tan elevado y no disponer del medio adquisitivo para cancelarla, quien como última opción la condena carcelaria sería la próxima opción a realizarse, y como tal esto repercutirá en el historial laboral, personal y social de la persona. Y la tecnificación de los controles en puertos, carreteras y ciudades permitirá como tal un mayor trabajo conjunto con la comunidad, y así nos permitirán tener un rango mayor de búsqueda y más amplio para detener a los infractores. Como contra, principalmente tenemos que detrás del tráfico de animales hay una mafia muy grande que no abarca solamente una persona o un grupo de personas pequeños, sino que eso ya es algo muy organizado, por lo que las multas económicas en realidad se pagan fácilmente, ya que las ganancias son mayores a las pérdidas. Y en cuanto a las penas carcelarias, hay una muy mala gestión, y en cuanto a leyes y decretos, ya que no se tiene en cuenta la cantidad de animales traficados, la especie del animal, su situación, si está en peligro de extinción o no, o si logra llegar a recuperarse y ser liberado, o deberá ser sometido a la eutanasia. Por el contrario, se tiene una ley, una condena general en la cual pues se trata como tal del tráfico de especies silvestres, de fauna silvestre, en la cual es un número redondo de años, por lo cual pues las penas como tal ya están estipuladas y la gente no tiene muchos miedos. Además, en muchos casos, para los juzgados, por decirlo así, aunque sea un solo animal, les parece que es un delito menor, por lo cual la suma económica a pagar es muy baja, y ni siquiera llegan a tener que cumplir una pena carcelaria ni nada parecido. Como alternativas ya más alejadas del tráfico ilegal de animales y más orientadas al centro de ayuda, tenemos el de establecer zonas de confinamiento en el centro de atención especializadas en este tipo de animales que fueron afectados por el tráfico ilegal.
Dentro de los animales que entrarían en este grupo, se encontrarían los animales con problemas comportamentales, como lo son animales con problemas de agresividad, miedo y ansiedad. Por otro lado, tenemos al grupo de animales que fueron afectados con enfermedades graves o traumatismos que requieran de un tratamiento más prolongado. Dentro de los pros que podemos encontrar en esta alternativa, tenemos que la solución alternativa ante el uso de eutanasia de este grupo de animales vulnerables se va a ver reducida. Otro de los pros va a ser brindar tratamiento especializado a la enfermedad o trastorno del cual se adquirió el animal en este tráfico ilegal. También podemos encontrar que se puede brindar al animal una seguridad a factores de peligro propiciados por el ambiente o por su misma especie, ya que ellos van a tener alterado su comportamiento. Por otra parte, en los contras que podemos observar en esta alternativa van a ser la limitación en el espacio de las instalaciones en el centro de ayuda, ya que pues brindar este tipo de tratamientos especializados, pues este confinamiento va a necesitar de un espacio mayor. Otra de las contras va a ser la falta de especialistas en fauna silvestre que se dediquen solamente a este animal afectado o a este grupo de animales. Y por último, la falta de implementos terapéuticos que ayuden a sanar al animal en su enfermedad producida por el tráfico ilegal. Ahora sigue la justificación. Bueno, en el sexto punto tenemos la justificación sobre la viabilidad de la alternativa. Y nosotros consideramos que una de las mejores alternativas es no comprar animales silvestres en el comercio clandestino, ni artesanías realizadas con derivados animales como plumas y pieles, debido a que esta cuenta cumpliendo el objetivo principal, que es disminuir la circulación ilícita de animales, y es una de las alternativas que tiene más pros que contras. Y pues esta alternativa es la que consideramos una de las mejores, ya que es como un, por decirlo así, objetivo personal o algo más resto de... Bueno, entonces también consideramos como una de las formas más viables, ya que no se necesita de muchos procesos o recursos, sino que como sociedad tomemos acciones éticas humanas frente a esta problemática, ya que un buen movimiento ético hace pues que cuidemos nuestros recursos, indiscutiblemente si hay competencia por este mismo o no, ya que cada uno conoce su papel en la naturaleza o pues en la comunidad. También es importante generar una reflexión, ya que la problemática nos afecta a todos y nos va a afectar en un futuro. Pues la mayor parte de los animales que pues, están en esta práctica ilegal de tráfico son propensos a extinguirse, y cada especie que se extinga, cada especie que se extinga, vamos a tener que nos va a afectar el ecosistema. También es de vital importancia generar pues conciencia de, como lo mencionamos anteriormente, de no comprar pues pieles, artesanías que vengan derivados de estos animales de tráfico ilegal. Bueno, como contra de esta alternativa, podemos encontrar pues que se afecta, como dijeron mis compañeros, que se va a afectar la microeconomía de las personas que dependen de derivados de estos animales, pero pues debemos tener dos aspectos en cuenta, o dos factores. Entre estos, pues que no es algo legal, entonces se está cometiendo una violación a la ley del Código Penal, que es la ley 1453, donde se estipula en el artículo 328, pues que no se puede traficar, ni vender, ni comprar animales silvestres o derivados de estos, como materiales,
Pues porque esto, si pasa esto, se va a establecer una condena de 48 a 108 meses de prisión, pues por explotación de fauna y flora ilegal, cualquiera de las dos. O, bueno, más de esto se le puede, pues, como encimar una multa de 35.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por otro lado, pues las personas, digamos que sí, no se van a ver totalmente afectadas, pues porque también existen otros animales que, por decirlo así, están destinados pues para sacar derivados, digamos como la lana, y son cosas que no vienen siendo ilegales, entonces no los afectaría de, pues totalmente como para decir que quedan sin, pues sin un empleo fijo, porque igual en el empleo en el que se están basando es un empleo pues ilícito, ilegal. También, entonces, si son especies en vía de extinción o amenazadas, se van a ir a prisión de 2 a 5 años y una multa de 10.000 salarios mínimos legales pues, mensuales vigentes. Bueno, entendiendo lo anterior y sabiendo que si no hay demanda del producto, no hay tráfico de animales, también podemos encontrar que hay una gran posibilidad de realizar un proceso de concienciación hacia las personas que viven de esto, debido a que en parte ellos no conocen otra manera de producir ingresos y dependen netamente del tráfico de animales, aún sabiendas de que es un proceso ilegal, pero teniendo en cuenta el proceso que llevamos en Colombia con los zoocriaderos, es una muy buena opción el hecho de que este tipo de personas conozcan esto para que así puedan seguir realizando de alguna manera el comercio al que ya están acostumbrados, pero pues de una manera legal, donde encontramos pieles de reptiles como boas, que está muy común la piel de boa, o carne de chigüiros que se, es muy apetecida en los asaderos, escamas de pescado que usan para los aretes. Además de eso, tienen piel de tilapia que está muy utilizada para curar heridas. Entonces es muy importante que este tipo de poblaciones logren conocer estas alternativas para que de esta manera puedan dedicarse a esto de una manera que no afecte nuestro ecosistema. Teniendo en cuenta también esto, pues con la implementación de mayor producción de zoocriaderos, encontramos que para los profesionales las profesionales que se dedican a los animales, pues va a haber una ampliación porque vamos a tener más campo de acción para que las personas se puedan especializar en este tipo de cosas y generar más empleo de una manera legal. Referente a la alternativa principal, a la primera que nombramos, pues esta se podría manejar en conjunto con la denuncia frente a las autoridades competentes a aquellas personas que hagan parte de la caza furtiva, ya que uno de los contras era que la persona que denuncia se puede encontrar en peligro al momento de realizar la denuncia. Pues hay que tener en cuenta que ya se pueden realizar denuncias de manera anónima, entonces pues la persona no se va a ver en ningún riesgo. Y pues al realizar la denuncia, las autoridades competentes van a poder tomar las medidas necesarias para pues hacer cumplir la ley y que se den las multas y pues en el caso de que se necesite el castigo de condena. Bueno, una vez ya analizadas y justificadas estas estrategias para prevenir el tráfico animal, es importante conocer y dar a entender alternativas en el centro de ayuda ante estos animales que fueron afectados por el tráfico, dándoles, digamos, una prioridad para evitar así el uso de la eutanasia en los mismos. Entonces, pues como se analizó anteriormente en las alternativas, dándoles un tratamiento prolongado, teniendo especialistas que los puedan atender, ya sea en sus afecciones
comportamentales o de la enfermedad que los mismos pueden tener. Entonces, ya. Bueno, finalmente encontramos aquí las referencias, básicamente, y este sería el fin de nuestra exposición. Muchas gracias.